Perfecto, gracias Leo. Bueno, para arrancar, eh, antes de arrancar de hablar con lo que es Agentic SIEM y demás, estaría bueno repasar lo que es Termination One, ¿no? Lo que es su estrategia de ciberseguridad hoy en día. Como ustedes conocen, Vision One es una consola de ciberseguridad centralizada en la cual tenemos varios productos: antivirus para endpoint, protección para las capas de correo, para las capas de red, protección en nube, además de otras soluciones como puede ser XDR para lo que es la gestión de ciberriesgo, etcétera. Entonces, ¿cuál es la estrategia, ¿no? de Trend Micro hoy en día? Es básicamente la visibilidad y la gestión centralizada. Esto, básicamente con el fin de tener todo en un mismo lugar, ya sea para su gestión y también por un tema que vamos a ver más adelante, que es tener los logs en un mismo lugar, ya sea los logs de los agentes, los logs de correo, etcétera. Y así también las integraciones que podamos realizar con el Consolidation One con producto de tercero que usemos en nuestra organización, básicamente. Pasando un poco a lo que ya es la parte del SIEM, como ustedes saben, un SIEM clásico se encarga de recolectar logs, ya sea de firewalls, de endpoint, de servidores, de nube, para luego correlacionarlo y generar alertas. ¿Qué pasa? El problema es que generan muchísimo ruido, necesitan acciones manuales, dependen 100% del analista para poder investigar y responder. Entonces, frente a esta problemática se presenta lo que es el Agentic SIEM, que básicamente analiza el contexto en tiempo real, investiga automáticamente una alerta, puede aprender patrones anteriores de eventos anteriores o alertas, al igual que también puede ejecutar acciones, como puede ser aislar un equipo, bloquear un IP, deshabilitar un usuario, etcétera. Así de como también los puntos débiles de los SIEM tradicionales, como dice acá. Por ejemplo, que los SIEM tradicionales básicamente son logs, es una laguna de datos pasivos, los cuales no se manejan de manera proactiva. Los equipos de seguridad se retrasan armando el contexto manualmente y que únicamente alcanzan para lo que es el cumplimiento normativo, pero bueno, que faltan resultados reales al momento de la seguridad, ¿no? Entonces, sumado a esto, también es importante entender en qué punto estamos hoy en día, ¿no? En el contexto en el que nos encontramos. Como ustedes saben, en un pasado únicamente existía la protección básica para los equipos, un antivirus clásico y básico. Luego de eso llegó lo que es el EDR, que sigue siendo, si bien, un antivirus dedicado al equipo, pero básicamente con protecciones más avanzadas, ¿no? Con lo que es la detección y la respuesta ante alguna alerta o un incidente. Hoy en día ya creo que está casi que establecido como un estándar lo que es el XDR, que básicamente nos da esa visibilidad a través de todas las capas de una organización, como puede ser correo, cloud, todo lo que es red, equipos, ¿no? Y hoy en día, o el siguiente paso, o la siguiente evolución que es el objetivo a dar, sería lo que es la convergencia entre un SIEM, un XDR y un SOAR, básicamente para lo que es la mejora de la detección y la respuesta. ¿Esto por qué? Básicamente porque, ¿qué pasa? Al tener tantos productos, ¿no? Tantas soluciones de seguridad de manera fraccionada de distintos vendors y demás, tenemos varios logs, un montón de información que está dispersada. Entonces, esto básicamente nos dificulta al momento de querer, ya sea analizarla, de investigar, etcétera. Entonces, acá en este momento es cuando hablamos de lo que es el Agentic SIEM, ya que no es simplemente una herramienta que detecta o genera alertas, sino que es una plataforma que entiende el contexto, investiga automáticamente y además de eso puede tomar decisiones basadas en el riesgo de los equipos, en el contexto en general y ejecutar acciones en tiempo real. Seguido con esto, como dijimos antes, acá es donde entra esta convergencia entre lo que es un SIEM, un XDR y un SOAR. Por ejemplo, tradicionalmente el SIEM se utilizaba para centralizar y almacenar logs de distintas fuentes. Entonces, la función principal que tenía era básicamente darnos una visibilidad histórica sobre todos los logs de los distintos productos que tengamos, cumplir normativas o permitir análisis posteriores a un ataque.
Entonces, si bien tenía un fuerte para la retención de datos históricos, se quedaba corto al momento de darnos resultados de seguridad, como dijimos antes. Luego aparece el XDR, el cual cambió en el enfoque, ya que en lugar de solo almacenar información, empieza a correlacionar telemetría profunda de varias capas, como dijimos, y entonces nos permite dar un contexto real sobre la cadena de ataque y también una respuesta más rápida y precisa. Y por último, también tenemos lo que es el SOAR, el cual se enfoca en la automatización, en orquestar flujos de trabajo y ejecutar acciones de manera automática. Esto también para reducir, ¿no?, lo que son las cargas manuales de los distintos analistas de seguridad. Entonces, cuando unimos estas tres capas, estas tres capacidades, visibilidad centralizada, correlación contextual y automatización, es cuando estamos hablando de una plataforma moderna de seguridad. Entonces, en esta convergencia es lo que nosotros entendemos hoy como un Agentic SIEM. Es un sistema que no solo registra, sino que integra todo para tomar decisiones y actuar con rapidez ante distintas amenazas y demás. Eh, Aprovechando que estamos hablando del Agentic SIEM, también es importante aclarar un poco lo que es el concepto Agentic, ¿no? En este caso, lo que es Agentic AI entre Micro es una forma avanzada de inteligencia artificial que no responde únicamente a instrucciones o algún prompt como acostumbramos normalmente en el día a día, sino que actúa de manera autónoma para cumplir los distintos objetivos. Entonces, hay algunas definiciones que estarían bueno aclararlas y mencionarlas. Por ejemplo, es intencional, es decir, que no recopila logs de manera indiscriminada, únicamente para acumular información, sino que se enfoca en lo que realmente importa y nos aporta un valor para detectar e investigar amenazas. No es simplemente una cantidad o un volumen de datos, sino que es relevancia y contexto dependiendo de, por ejemplo, los equipos, los usuarios, etc. Segundo, es proactivo, es decir, que no espera que el analista conecte manualmente los puntos. Por ejemplo, si hay un login sospechoso, si hay un cambio de privilegios o un movimiento lateral. Y además que el sistema intenta unir todos estos eventos de manera automática y construir una historia antes de que el problema escale, ¿no? Además de eso, es decisivo, ya que apunta a reducir el ruido. Por esto, ¿no?, de que pasa que a veces se generan muchísimas alertas de baja confianza o falsos positivos. Entonces, para reducir el ruido que genera eso, prioriza lo que realmente parece crítico, además de sugerir acciones claras al equipo de SOC o a quien corresponda para agilizar estas tareas. Luego, también es importante aclarar que está diseñado para actuar. Esto básicamente porque trabaja junto al SOC, con lo que dijimos antes, con el tema de las automatizaciones, con el tema de la respuesta. Estas automatizaciones, por ejemplo, en el contexto de Vision One, pueden ser a través de lo que son las playbooks, eh, con todo lo que son las alertas que genera, como en las Workbench, etc. Y por último, es que es autónomo. Es decir, que puede gestionar tareas complejas como la correlación entre múltiples fuentes y también el análisis de comportamiento y la señalización de actividades sospechosas sin que tenga que venir un analista a intervenir de manera manual. Entonces, esto nos ayuda ya que el analista pasa de ser un operador reactivo, ¿no?, ante un incidente a ser más un decisor estratégico, por así decirlo. Luego, pasando con lo que es el ciclo de lo que es el Agentic SIEM en Trimission One, tenemos la primera etapa que es la ingesta de logs de terceros, luego viene lo que es la retención de datos y por último la investigación y la automatización. En la primera etapa, como dijimos, tenemos la ingesta de registros de redes, identidades, aplicativos, datos de actividad en la nube, logs de seguridad, los cuales van a ser ingestados, ¿no?, a través de integración mediante syslog, ya sea en formato CF y o CSF. También es importante aclarar, en caso de que no lo recuerden, que la consola Vision One nos permite una gran gama de integraciones, ya sea
a través de procesos un poco más complejos o a través de APIs, ¿no? Integraciones como puede ser Microsoft Entra ID, como puede ser integraciones con Palo Alto, con Forti, etcétera. Entonces, toda esta ingesta de logs, ya sea de terceros o esa ingesta de los sensores nativos de Trendmicro, va a enriquecer básicamente lo que es ese data lake, esa fuente de datos que va a utilizar el Agentic SIEM para correlacionar eventos, posibles amenazas, etcétera. Y un dato que también es importante aclarar acá es que hoy en día tenemos más de 900 integraciones posibles en el Agentic SIEM. Esto lo aclaro porque también pasa que hay integraciones que vienen predefinidas por Trendmicro, como en varios productos como Forti, Palo Alto, Microsoft, Google Cloud, etcétera. Y también las integraciones que no vengan predefinidas se pueden hacer de manera customizada, por ejemplo, a través de la IP, el puerto, protocolo, etcétera. Seguido de esto tenemos la retención de datos. Y acá es importante hacer esta diferencia en los tipos de datos, ya que tenemos datos analíticos y datos de archivo. Los datos de archivo son los que se usan normalmente para lo que es la retención, para cumplir temas de normas, en lo que sería la parte 100 de la Agentic SIEM. Tiene retención hasta 7 años. Y después los datos analíticos es la telemetría en crudo que se usa para correlacionar. Esta telemetría de estos datos analíticos pueden durar hasta 2 años. ¿A qué me refiero? Que nosotros vamos a tener información de hasta hace 2 años para poder correlacionarlo, ¿no? Quizás 2 años es un poco excesivo, pero llevándolo a un ejemplo un poco más del día a día, puede ser que haya un IP que haya sido catalogada como maliciosa un mes después de que apareció en los logs. Entonces nos ayuda, como por así decirlo, haciendo un retroscan en esos datos analíticos que ingesta en la Jetix. Un poco los que explicaba antes, el Analytic Data, como nombrando sus principales virtudes, ya sea el alto valor de seguridad para la detención e investigación, nos permite el análisis, la búsqueda de amenazas y la correlación. Y además de eso, al pertenecer a Vision One, puede crear alertas XDR, estas alertas, las warnings que nosotros conocemos, aparte de detecciones o modelos customizados que vamos a ver más adelante, en caso de que nosotros queramos tener un modelo customizado para que genere alertas o que genere, por ejemplo, eventos de manera informacional de cosas que nosotros queramos ver en la consola. Y aparte, bueno, como dijimos antes, los barridos de inteligencia, por así decirlo, que serían esos retroscam. Y después tenemos lo que es el archival data. Son estos registros de gran volumen que únicamente se utilizan para el cumplimiento normativo, a los cuales se realizan consultas poco frecuentes en caso de que alguien tenga que buscar algo específico, ¿no? Y obviamente este tipo de datos no nos va a permitir correlacionar. No se usa para, por ejemplo, lo que es la generación de alertas XDR ni nada de eso. Y por último tenemos lo que es la investigación y la automatización. Estos logs que funcionan, ¿no?, de manera analítica, como dije antes, nos van a permitir generar detecciones XDR mediante los registros de terceros. Aparte de eso, también vamos a poder utilizar lo que es Threat Hunting en Vision One y también reporte de Trail Intelligence, así como también, dependiendo de las alertas que generen a través de la ingesta de los logs de terceros, también vamos a poder crear modelos de detección y playbooks para básicamente automatizar la respuesta ante los distintos eventos que aparezcan, ¿no? Un poco de eso de cómo se ve en consola, nosotros podemos crear filtros basados en las fuentes externas, como en este caso, ya sea de Fortinet, de Cisco, de Microsoft, de Palo Alto. Esos modelos o esos filtros customizados, las queries se basan en los logs que llegan de estos terceros. Y también, como dije antes, vamos a tener WordRange con un índice de riesgo, con un impact scope, los cuales sus data source van a ser los logs que provengan de los colectores que vamos a ver más adelante. Como pueden ver en este caso, tenemos 4 WordRange y los data source provienen de Palo Alto Network y de Microsoft Defender, los cuales son los colectores que se crearon en esta demo que estamos mostrando.
Entonces, ahora como ya entendimos un poco de lo que es el SIEM, los tipos de datos que tenemos, su ciclo y las ventajas que nos pueden otorgar a diferencia de otros SIEM tradicionales, vamos a pasar a explicarles lo que es, por ejemplo, los requisitos para poder integrar esta solución, así como los pasos a seguir. Por eso le dejo la palabra a mi compañero Agustín. Bueno, buenos días a todos. Acá, como comentó mi compañero, tenemos una serie de requisitos para hacer esta integración. Por un lado, a la hora de crear colectores, vamos a necesitar de un Service Gateway dedicado, porque estamos hablando que va a haber mucho tráfico de logs, entonces lo que es altamente recomendable es crear un Service Gateway con alta capacidad y que tenga alta disponibilidad justamente y que esté dedicado para esta recolección de logs. Y por otro lado, dentro de ese Service Gateway, un servicio instalado que, como dice acá, se llama Third Party Log Collection, em, para justamente poder crear estos colectores. Bueno, en cuanto a la integración de logs de terceros, vemos acá que tenemos cuatro características. Por un lado, es una integración que es que ya es guiada de por sí, ¿no? Porque vamos a tener que el usuario no va a crear o no va a parsear desde cero, sino que va a elegir, más adelante lo vamos a ver en consola, quédense tranquilos, vamos a ver cómo puede elegir el vendor y el producto. Y en base a eso, Tren lo que va a hacer es parsearlo automáticamente eh, hoy en día se está buscando reducir ese parseo a 4 horas en caso de que no esté de forma automática. Por otro lado, tenemos que, como ya comenté, que la consola nos va a decir el vendor, el producto y el formato lo recomendado, que ya es recomendado justamente de forma base por ese vendor. Por otro lado, tenemos que los formatos recomendados que vamos a obtener CEF, LEF o syslog están basados justamente en el proveedor y en el producto seleccionados. Y esto nos va a servir para que el parseo sea lo más completo posible y de la mejor manera, y para que la detección de esas workbench sean más completas. Por otro lado, vamos a tener una arquitectura que va a estar estructurada de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener el Service Gateway, que es como ese puente por donde se va a enviar esa información, esos logs de terceros. Vamos a tener el colector, que va a ser quien los recibe esos logs, pero también quien los interpreta en base al formato que le vayamos a dar, o mejor dicho, y el parseo que haga. Y por otro lado vamos a tener estos repositorios, sí, repositorios lógicos, que son como por así decirlo, almacenes donde vamos a almacenar todos estos logs y nosotros le vamos a poder poner un nombre, una descripción, a la hora de tenerlo más organizado y ver también para ver las métricas según el vendor, por ejemplo, si así lo quisiéramos. Y bueno, como había comentado anteriormente, por último, un Service Gateway que tenga alta disponibilidad, porque estamos hablando de una ingesta de logs que va a conllevar un volumen muy alto, ¿no? de datos, por lo que justamente es recomendable que el Service Gateway esté bien holgado en capacidad y que esté dedicado específicamente para esto, para que no se caiga la conexión. Así que bueno, les voy a pasar a compartir la demo. Bien, movemos acá. eh, en la demo vamos a tener, por un lado, donde es la parte donde antes era XDR y que hoy en día se llama ya la SIEM y XDR, justamente por lo que comentó mi compañero, ¿no? O sea, está todo montado en un agente de IA, entonces estamos hablando todo de lo mismo. Dentro de las Workbench, no, perdón, dentro de la, Detection Model Management vamos a tener todos estos modelos de detección armados por Trend. Y acá, si se fijan, nosotros vamos a poder filtrar por el data source y vamos a poder especificar que sean modelos de detección que estén basados en logs de terceros, como se llega a ver ahí, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos esta serie de modelos de detección y en todos se usa data source de terceros. Por ejemplo, acá tenemos uno de Palo Alto, también tenemos, a ver,
Tenemos de Forti, ahora se los quiero mostrar. Ahí está, como se ve también de Forti, de Defender, de AWS, etcétera. Por el otro lado vamos a tener los filtros customizados que nosotros los podemos usar un template, disculpen, podemos usar un template que use justamente esos logs de terceros, ¿no? Entonces nosotros nos vamos acá hacia atrás. Y acá vemos que tenemos dentro de Field Party Logs, tenemos todos estos filtros que podemos crear basados, por ejemplo, en Cisco, en Forti, en McAfee, en Palo Alto, etcétera. Y ahora vamos a ver la parte en integración. Dentro de lo que era la integración, como vemos, está dentro del Agentic SIEM y XDR en Data Source and Logs Management. Dentro de acá vamos a tener dos pestañas, ¿sí? Por un lado vamos a tener Data Monitoring. Esto es solo una pestaña de visibilidad y de métricas, ¿no? Entonces, básicamente vamos a tener métricas de la ingesta y de la retención de información mostrada de distinta manera. Por ejemplo, acá tenemos la ingesta de información diaria, ¿no? Entonces, esto nos puede servir también para justamente analizar eh, cuánta ingesta tenemos, cómo es el tráfico, ¿no? Después para la hora de lo que es licenciarlo. Acá podemos ajustar el periodo, podemos em, filtrar justamente el data scope. Y acá, como vemos, podemos ir viendo cómo va variando diariamente, divididos por lo que comentó mi compañero, por los datos analíticos y los datos de archival, ¿no? Que son datos que tienen comportamientos distintos, ¿no? Uno se usa constantemente en la detección para generar esas alertas de Workbench o para hacer búsqueda de amenazas, y la otra funciona más a nivel como de un almacén, ¿no? Para un compliance o para alguna query que queramos hacer de manera infrecuente. Acá tenemos lo mismo, pero es la retención de datos, ¿no? Que lo tenemos a nivel diario. Acá vamos a tener la ingesta y la retención dividido por data source. Entonces, nosotros podemos buscar acá que sea solo de logs de terceros, como se ve acá, Third Party Log Collection. Entonces nos va a aparecer la ingesta del data source, por ejemplo, de Palo Alto, ¿no? Entonces acá nos comenta la retención analítica, acá la retención archival y demás. Y por último vamos a tener la ingesta y la retención mes a mes, cómo fue variando, ¿no? Entonces, eh, por otro lado vamos a tener la pestaña que esta es la que también, este es más el lado configurable, porque nosotros vamos a tener todo lo que son los data source en general, o sea, tanto los nativos de Trend, por ejemplo, el Mail Sensor, Network Sensor y demás, Standard Endpoint Protection, pero bueno, obviamente también vamos a tener eh, lo que es de AWS y de otros data source. Y acá es lo interesante que nosotros vamos a tener los repositorios, ¿sí? Del third party log. Entonces, bueno, esta es una demo, ¿no? Entonces no me va a dejar crearlo, pero si nosotros nos fuéramos a nuestra cuenta y entramos al mismo apartado, vamos a poder crear estos repositorios lógicos donde vamos a almacenar esos logs. Y como ven, le podemos poner un nombre, podemos poner una descripción, podemos definir el tipo de ingesta, ¿no? Analítica o archival, y el tipo de retención. Lógicamente, si yo usara una ingesta analítica, obviamente esos datos, como se van a usar, tienen que quedar por default unos días. Bueno, Trend nos da 30 días donde se van a almacenar la retención de esos datos, ¿no? Porque estamos hablando de dos conceptos distintos. Uno sería por así decirlo, el flujo, ¿no? El ingesto de la retención, y lo otro es el comportamiento o el tipo de dato, como comentó mi compañero. Entonces, acá podríamos elegir, bueno, que durante 30 días funcione como un dato analítico, y posterior a esos 30 días que quede almacenado otros 30 de forma histórica, por así decirlo.
Obviamente eso conlleva, ¿no?, un costo en créditos, pero bueno, Trend nos da por default estos 30 días. Y si eligiéramos que la ingesta sea de tipo archival, obviamente solo vamos a tener una retención de archival. Cuando nosotros creemos, por ejemplo, queremos crear, no sé, un repositorio donde vamos a almacenar logs de Palo Alto que sea analítico, ¿no? Que le vamos a poner, por ejemplo, 30 días de retención archival. Lo vamos a crear y acá vamos a tener este repositorio donde nos va a decir en BASIC la información, ¿no?, que le pusimos. Y acá el tema de los colectores. Entonces, ¿qué son estos colectores? Como bien comentamos, son quienes van a recibir esos logs con un formato y son quienes van a interpretarlo para justamente después hacer todas la, las correlaciones pertinentes. Obviamente, como comentamos antes, esto requiere un Service Gateway dedicado, entonces, pero nosotros podemos ver la configuración antes de añadirlo. Como vemos acá, tenemos el source o la fuente del log, donde vamos a poder elegir todos estos vendors, como pueden ver. Vamos a tener un montón de vendors. Vamos a agarrar uno al azar, por ejemplo este. Eh, Mejor vamos a agarrar, así aparece el recomendado. Por ejemplo, agarramos como vendor el de Forti y en producto, por ejemplo, agarramos FortiGate. Entonces, acá nos va a aparecer, se va a desplegar estas opciones y vamos a tener el formato de log, que como bien les comenté puede ser CEF, LEF o syslog. Nosotros vamos a tener este recomendado es básicamente el producto, es como lo tiene el vendor y el producto de forma base, entonces el parseo va a ser mucho más rápido y las detecciones van a ser más completas. Acá vamos a ajustar, bueno, la zona horaria, le ponemos cualquiera. La información del colector, ¿no? O sea, que cuál es sí, asociado a qué vendor, digamos, una descripción y el método de ingesta, ¿sí? Acá vamos a seleccionar, en caso de que tuviéramos levantado el Service Gateway, que es obligatorio, el protocolo, ¿sí?, si es UDP o TCP, el puerto, ¿sí? Y por último, bueno, las IP. Entonces, ahí ya estaríamos creando el colector y vamos a recibir toda esa ingesta. Como vemos acá, bueno, volvemos a la demo para verlo. Acá, por ejemplo, bueno, tenemos una de Palo Alto, entonces el tipo de ingesta es analítica, que se retiene en 30 días, que posterior a esos 30 días se van a almacenar esos logs durante 120 días, pero con otro comportamiento, justamente no se van a estar usando en las detecciones, en la búsqueda de amenazas, sino que quedan en forma de almacén para que nosotros recurramos a esos logs de vez en cuando para alguna consulta poco frecuente y demás. Vamos a tener bueno, el estado y la cantidad de colectores. Y bueno, eso es lo que respecta a los repositorios, ¿no? Entonces, ahora lo que les quiero mostrar es una Workbench para que ustedes vean. Si nosotros vamos al apartado de Workbench y tuviéramos obviamente integrado los logs de terceros dentro del SIEM, nosotros podríamos filtrar en Add Filter. em, bueno, ya, perdón, ya está puesto en Data Source y podemos decir, bueno, mostrame un insight, digamos, que use como fuente datos de terceros, logs de terceros. Entonces, esto ya está seleccionado, lo seleccionamos. Y acá vemos que nos van a aparecer, claro, esto antes estaba así, disculpen. Antes nos aparecen todas los insights. Entonces, si nosotros buscamos de logs de terceros, nos van a aparecer solo esos. Fíjense que pasó de 579 a 14. Y acá tenemos todos estos insights. Y como se puede ver, acá tenemos dentro de los data source que usa como fuente el endpoint sensor, pero también usa logs de Palo Alto, o bueno, en otros casos, el Defender, bueno, acá no aparece, pero sí, cualquier log de tercero puede ser. Entonces, cuando entremos al insight, podemos ver que nos va a mostrar justamente el incidente, que es
una máquina a través de un comando genera una exfiltración de datos que se conectó a esta URL y que de alguna manera, gracias a que tenemos la integración, detectó que el firewall de Palo Alto también detectó esa misma conexión a esa misma hora a esa URL y la bloqueó, ¿no? Entonces, fíjese cómo yo de dos logs separados, gracias al Agentic, correlacionamos eso en un mismo incidente. Entonces vamos a tener mucha más información. Acá, por ejemplo, bueno, vamos a tener un resumen del Companion, ¿no? Que es este nuevo, es el agente de IA, ¿no? Donde no solo vamos a poder ver a nivel informativo, sino que vamos a poder tomar acción, crear un caso, pedir que, por ejemplo, nos dé el resumen en otro idioma. Vamos a tener los critical assets y bueno, los objetos, ¿no? Entonces, acá tenemos esta máquina, ¿sí? Entonces se explica que se ejecutó un comando de PowerShell y demás. Acá tenemos la URL, obviamente esta es una de prueba, ¿no? Porque es la demo. Y acá lo interesante es que en la parte de objetos sospechosos o los objetos destacados, vamos a tener, también nos va a aparecer la URL, los comandos que se usaron y demás. Y dentro de este incidente tenemos estas alertas individuales, ¿no? Que se usaron o mejor dicho, que se generó en base a esas alertas. Y como pueden ver, si bien se usan data source, obviamente nativos, ¿no? Como el sensor, sí, en este caso el sensor, pero podría ser el agente y demás, vemos que acá tenemos estas dos alertas individuales que usó como data source los logs de Palo Alto que nosotros integramos. Entonces, fíjense cuál es la relación que tienen estas alertas y que es un acceso a una URL similar en un periodo de tiempo muy corto, o sea que lo más probable es que sea de lo mismo. Bueno, los endpoints son los mismos y demás, ¿no? Entonces, fíjense como, repito, tenemos dos alertas distintas que gracias a la correlación que hace el agente XDR, lo unimos todo en un mismo incidente, ¿no? Entonces, a la hora de tomar acción, a la hora de interpretar mejor la workbench, nos es de mucha utilidad. A ver. Bueno, siguiendo con la presentación, si ya no tenemos nada más que mostrar en la demo, avanzamos con la parte de consultas. Y estuve viendo igual hasta ahora, vi que por ejemplo Roberto en el chat preguntó el tema de la disponibilidad. El tema de la disponibilidad, a ver, es como dice Leo, el Series Gateway es un virtual que el cual nos lo da Vision One. Este se le descarga el servicio del colector y él es el encargado de reenviar esos logs a la 93 Micro. Cuando hablamos de alta disponibilidad, nos referimos a realidad como tal, ¿cómo explicarlo? Em, el tema de la alta disponibilidad o el tema de la capacidad que requiere la virtual va a basarse en la cantidad de la ingesta de logs diaria. En caso de no tener ese número, la ingesta de logs diario que se podría recibir, se puede avanzar con una prueba de concepto. En esta prueba de concepto se configura normalmente como cualquier agentic SIEM, los repositorios, los colectores. Esto con el fin de tener un número para basarse y a partir de ese número poder definir los recursos de la virtual. Normalmente este Seed Gateway, el que nos otorga Vision One, vienen con recursos como una imagen mínima o con una imagen estándar. Si no me equivoco, creo que la imagen mínima, corregime Creo, Leo, pero creo que sí. ahí igual creo que lo que pregunta Roberto es más de si tiene la capacidad de ser redundante o de alta disponibilidad. Entiendo que ahí en lo que fue en la presentación es una recomendación.
justo era el slide donde mostraba los 4 cuadros. Por eso la recomendación es que se le asigne un servidor, un Service Gateway dedicado a esa ingesta de logs. Puntualmente eso pensando en las experiencias que tuvimos, donde muchos firewalls generaban una cantidad de eventos bastante grande. em, y esa alta disponibilidad es que justamente le dediques un Service Gateway a eso, ¿sí? Em, Algo que también me parece importante mencionar porque por ahí quedó en el aire es que estos Service Gateway no es que van a retener los logs, sino que estos van a ser subidos en la nube y en la nube es donde va a pasar todo lo que mencionaron tanto Franco y Agustín. Entonces es eso, la alta disponibilidad no es que ya viene predefinida en la virtual, sino que es una recomendación que se le asigne un único Service Gateway, dependiendo de la cantidad de eventos, obviamente. Eh, y también lo otro es que uno puede definir qué logs recibir, ¿sí? Em, en el caso, como mencionábamos antes, en las experiencias que tuvimos, empezamos a recibir eventos de todos los firewalls y vimos que generaban muchos eventos. Entonces, a partir de eso es bueno, como esto es un SIEM enfocado en la seguridad, no es un SIEM tradicional, lo que nos interesa ver es todo lo que nos pueda correlacionar eventos con todas nuestras otras soluciones y con todos los otros sensores, ¿sí? Así que viene más o menos por ahí. La alta disponibilidad básicamente es que le puedas asignar un Service Gateway a cada producto dependiendo de la cantidad de eventos que tenga. Claro, claro, exactamente así, Roberto. Bueno, y después hay otra pregunta. Lionel pregunta, ¿pueden mostrar algún dashboard de ejemplo para tener una idea de cómo podría verlo un SOC? Bueno, hay una parte que no se mostró porque no era la idea de hoy. Hay una función donde uno puede poner a prueba a su SOC. Hoy por hoy no hay un dashboard dedicado eh, a todo lo que es alertas, porque es prácticamente lo que ven hoy de Vision One. A futuro seguramente se van a ir generando. Es más, hay algunos dashboards que están saliendo ahora, pero por ejemplo, ustedes pueden ver en los Workbench, no sé si tenés ahí una consola Aus o Franco, como para mostrar un Workbench. ¿Vos tenés, Agustín? Sí. Por ahí también para romper un poco lo que es esto de que no es un 100 tradicional, ¿no? Sino más bien que es Agentic 100. Entra a All Alerts. Entonces, ¿cómo trabajaría el SOC? Bueno, hoy por hoy el SOC lo que debería hacer, teniendo en cuenta que tienen Vision One, es asignarse un caso, tratarlo y por último cerrarlo, ¿no? Que es básicamente la banderita que tienen a la izquierda. Si la banderita está como in progress, es que se está trabajando, to do es que todavía nadie lo tomó y close es que se cerró. Entonces a partir de eso es como se debería trabajar. Eh, entonces, como para cerrar ese tema, después hay un apartado nuevo que lo que pueden hacer es tomar el tiempo de respuesta que tiene el SOC para los casos, ¿no? Entonces yo lo que puedo decir es, cuando se asigna un caso level 1 al SOC, un caso level 2 al SOC o un caso level 3, que ya es más crítico, obviamente lo que los van a tratar son los administradores y no el servicio de SOC, dependiendo qué soporte tengan, ¿no? Entonces ahí lo que te va a dar es también el cómo está trabajando el SOC con las alertas que se generan, cuánto es el tiempo de respuesta eh, y cuánto se está trabajando, ¿sí? Eso, si quieren, los que les gustaría ver esa parte, pueden contactarnos y hacemos un laboratorio para eso, ¿sí? Es que tengan la función FIM que detecta cambios no autorizados en archivos, configuraciones y registros críticos en tiempo real. ¿Tiene algo en ese sentido este SIEM? Em, Puntualmente, como mencionaban Aus y Franco, em, no.
si lo tomamos como Agentic SIEM, toda esa información que vos ya estás enviando a otro SIEM, lo puede tomar Tren, ¿sí? Después, lo que se podría llegar a hacer es crear modelos customizados para que esos eventos que mencionás ahí, Lionel, se pueda generar un workbench, ¿no? O sea, lo que siempre buscamos acá es que sea todo relacionado a la seguridad. Obviamente hay algunas cosas de compliance, como esto que mencionás, que algunas soluciones de Tren ya lo hacen. Por ejemplo, Workload Security, que tiene Log Inspection e Integrity Monitoring, es... bueno, entiendo que FIM es File Integrity Monitoring, ¿no? Por ahí el concepto no lo entendí de principio. Pero son alertas que ya genera Workload, por ejemplo, ¿no? Si tenés otra solución que los haga, también puedes enviar esos logs a la Agentic SIEM y a partir de ahí hacer un modelo que te alerte cuando esos eventos sucedan. ¿Tiene ICM funciones de XDR para el ingestado de terceros o la función de XDR multidominio lo hace XDR? No, ahí lo que entiendo que lo que mencionás, Sergio, es si ICM ya tiene eh, la capacidad de XDR de poder generar esos workbench. Sí, en ese sentido, lo que no tendrías es justamente la pata de XDR de los sensores nativos de tren, ¿sí? Pero después lo otro se podría seguir generando. Es como que le agregas un XDR a soluciones de terceros. Claro, sí, sí. Cuando hablamos de logs por cada producto, nos referimos por cada tercero. Sí, Había ahí una hay... sí, Perdón. No, no, iba a decir que también algo a tener en cuenta, que es lo que había mostrado Agus, es que el licenciamiento, y es una pregunta que había hecho creo que al principio Roberto, es el licenciamiento se hace por almacenamiento, o sea, por gigas en Analytic, por X cantidad de tiempo, y por gigas en Archival por X cantidad de tiempo, ¿sí? Ese es el licenciamiento. Em, y dependiendo la cantidad de días, va a ser distinto, ¿no? Obviamente. Sí, Eh, la ingesta es diario y la retención es mensual. Eso no sé si lo habían comentado. Mm. y si decimos por cada producto es porque se necesita generar un colector para cada uno de estos productos porque puede cambiar el formato, pensándolo en, no sé, si integramos un firewall, vamos a querer tener esa capacidad medida, ¿no? Bueno, cuánto genera un firewall, cuánto genera el proxy, cuánto genera eh, una VPN, por ejemplo. No, no se mide por EPS. Se pueden calcular, igual, digo, por ahí si hoy lo están haciendo por EPS, se puede calcular o con una prueba de concepto o, bueno, medio a ojo de cuánto podría llegar a ser eso, ¿no? Es justo- Em, es justo porque el sensor de tren no es posible instalar en un switch, por ejemplo. El consumo de los eventos de syslog de ese dispositivo puede emular este comportamiento de XDR a un switch. Eh, no estaría entendiendo la pregunta. No sé si lo que mencionás es eventos que genera el switch que los pueda analizar el Agentic SIEM o no, no sé si entendí. Claro, sí, 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 sí. Sí, cualquier evento que llegue a la consola de tren se pueden generar modelos customizados que después esos pueden ser o no Workbench, ¿sí? Eso depende del administrador. Se integra la info del ICM a CREM para gobernar el riesgo. Bueno, esa es otra parte importante, que lo que es Agentic SIEM, no sé si, bueno, en lo que vimos antes en los Workbench, todo tiene riesgo, ¿sí? Todo va a ser low, medium, high o critical. A partir de eso, las alertas también van a ser
que crezca el riesgo de mi compañía, ¿sí? Y también, digamos, va a depender de qué tan riesgoso es el evento que suceda, por más que sea un tercero, para que de igual manera suba el riesgo en la compañía. Eso también es importante porque no solamente los eventos de tren van a ser catalogados según el nivel de riesgo, sino todo lo que pase por la consola de tren va a ser catalogado de esa manera, en el caso de que tengan el módulo de riesgo, ¿no? Si también ordena el trabajo preventivo, bueno, ahí las tareas en cuanto a lo que es el Agentic SIEM, dependiendo, hay, como mencionaba Franco, hay integraciones que ya son nativas de Tren, entonces más allá de que tengamos esos logs, también podemos ver configuraciones de seguridad o malas configuraciones que tengan productos de tercero, ¿no? No sé, por ejemplo, lo que es la nube de Microsoft, lo que es la nube que sería Azure, AWS. Ahora también creo que está saliendo, bueno, todo lo que es file storage, si tienen algo de eso, se puede ir eh, ordenando ese trabajo, ¿no? Para lo que es Agentic SIEM, son eventos que se van a ir reproduciendo. Bueno, creo que Sí, si no hay más si no hay más preguntas, consultas. obviamente cualquier consulta que no les haya quedado claro, nos pueden enviar un correo a cualquiera de nosotros tres, al ejecutivo con el cual trabajen de Etsy, y nada, se lo vamos a estar respondiendo. Recuerden que esta grabación después va a ser subida a YouTube para que lo puedan rever. Y bueno, creo que nada más, no sé, ahí hago Franco, algo más para mencionar. No, como dijo Leo, cualquier cosa nos pueden enviar un correo, ya sea a mí, a Agustín o a Leonel, o a su responsable, para ver temas de despliegue, de integración o de licenciamiento. Ah, o pruebas de concepto también si quieren Claro. hacerlo. Así que bueno, les agradecemos a todos por el tiempo y bueno, esperamos verlos en el próximo webinar o por nuestras oficinas si alguien quiere participar de los workshops. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Buen día, gente. Buen día, gente. Hasta luego.